Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos hoy? Gracias por haber hecho el esfuerzo de llegar. Felicitaciones a todos. Ustedes son gente valiente, verdaderamente. ¿Cómo les ha ido hasta aquí con las dos clases que hemos tenido? ¿Alguno ha podido leer los libros entre semana? Sí. ¿Ayudó lo que hemos estado hablando en clase? Bueno, espero que podamos contribuir. Después vamos a tener oportunidad de charlar un poquito más. Bueno, bienvenidos todos en esta noche. En nuestro orden de estudios vamos a ir al tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Y a fin de preparar nuestro espíritu, me gustaría que nos dirijamos al capítulo 26. De todo el rico contenido que tiene este libro, vamos a leer el capítulo 26, porque tiene continuación con el tema del domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Casi todos, ¿no? El tema de la ley, del libro que se había perdido en el templo y que fue reencontrado después de tantos años, unos cuantos, y lo que se leyó en presencia del rey Josías y produjo semejante despertamiento, posiblemente ha sido este libro, no sé si fue este o Deuteronomio, cuál de los dos, Pero aquí es un capítulo digno de ser leído. Habría que leer el libro entero, yo se los dejo en casa. Pero 26 de Levítico creo que nos va a dar una idea de lo que es el deseo de Dios para su pueblo de la antigüedad y el deseo de Dios para el pueblo del Nuevo Testamento. Lógicamente que en Levítico vamos a encontrar muchas cosas que han caducado, pero aquí hay principios de vida que, si bien es cierto que ahora no somos una nación como Israel, sin embargo, se nos prometen tantas cosas y Dios promete hacer tantas cosas lindas que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Lo quieren hablar conmigo? Dice, no harán para ustedes ídolos ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario. Yo, el Señor, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieran por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarse y habitarán seguros en vuestra tierra. Y yo les daré paz en la tierra y dormirán y no habrá quien los espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada, o sea la guerra, no pasará por vuestro país. Y perseguirán a sus enemigos y caerán espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer y les multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes y mi alma no les abominará. Y andaré entre ustedes y yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero ahora vienen 5 peldaños descendientes, ya los vamos a ver más adelante. Pero si no me escuchan, ni hicieran todos estos mis mandamientos, si me desdeñan los decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación, fiebre, que consuman los ojos y atormenten el alma,
y sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, y serán heridos de vuestros enemigos, y los que les aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún estas cosas no me oyen, yo les volveré a castigar 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieren conmigo en oposición y no me quieren oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces mis plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que les arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaren refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia sobre ustedes, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestros pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no se saciarán. Si aún con esto no me escuchan, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Mejor saltemos esto. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma les abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren. Y a vosotros esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y vuestra tierra estará asolada y vuestras ciudades desiertas. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y perecerán entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y en medio de todo este cuadro tan trágico, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo. Estando desierta a causa de ellos, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirnos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, Jehová, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Bueno, bienvenidos todos una vez más. No sé, ¿hay alguno acá esta noche que un día dijo, bueno, voy a leer la Biblia completa?
Y dijo, voy a empezar en Génesis y voy a leer la Biblia de tapa a tapa. Y puso manos a la obra y empezó a leer con ganas. Y en Génesis se encontró la historia de la creación, el diluvio, Babel, la aparición de Abraham, Isaac, Jacob, el dramático relato de la vida de José con todos los altibajos y los momentos hermosos. Y después pasó a Éxodo. Y viene toda la lucha ahí por sacar al pueblo de Egipto y las plagas y el mar rojo que se abre. Y uno dice, qué lindo. Y después en la segunda parte de Éxodo, cuando empieza el tema del tabernáculo y el ritual, uno dijo, Y cuando llegó a Levítico leyó un capítulo. ¿Y qué tiene que ver mi matrimonio con cortarle el buche a una paloma? Se preguntó usted. Y de golpe dijo, ¿y esto qué hago con este libro? Y cerró la Biblia y se abandonó el proyecto. ¿Alguno de esos por acá? Ustedes son todos mentirosos. Yo voy a decir la verdad. A mí me pasó eso y me sigue pasando. Bueno, la verdad es que hoy venimos delante de un libro que no es nada simple. Que a menos que uno tenga un maestro que le dedique tiempo y se lo enseñe a uno con detalles, Levítico puede ser una pesadilla y algo bastante incomprensible. Es lógico. Y sin embargo, es un libro cargado de enseñanzas tan ricas que, como confío demostrar, nos van a bendecir en nuestra vida si lo leemos y lógicamente vamos a necesitar comprar algo que nos ayude, algún libro o algún curso por ahí, no sé. Porque si se fijan, cada uno de estos capítulos tienen tantos detalles y tantas enseñanzas ricas que como se dan cuenta. Hemos empezado esta clase, pero nos hemos propuesto cubrir un libro por semana. Y se dan cuenta que en los libros hay demasiado contenido para cubrir siquiera una mínima porción de ellos. Confío con todo que les voy a despertar el apetito como para que les den ganas de volver a estos libros. Ahora, cuando ustedes y yo venimos al libro de Levítico, quise colocar allí en vuestras páginas el versículo principal del libro, el tema principal del libro. Como dice, sean ustedes santos, porque yo el Señor, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Santos seréis, dice en Levítico 19:2, porque yo el Señor tu Dios soy santo. Ay, si Levítico estaba difícil, ahora se puso peor. Porque si Levítico estaba complicado de leer y ahora me hablan de santidad, quiere decir que tengo que hacer hábitos de irme a vivir al desierto y encerrarme en una cueva, Así que ya lo voy a decir en un instante. La palabra santidad es la palabra que más aparece en Levítico. Y sin embargo no es una palabra fea, es una palabra muy linda. Cuando ustedes encuentren la palabra santidad en la Biblia, pongan totalidad y les va a ir mucho mejor. Lo que le habla a Levítico básicamente es un manual para el creyente. No es para la gente de afuera, aunque después le voy a pedir a Jennifer que cuente su testimonio. Porque Levítico trata con la persona que ya ha conocido a Dios. Y como vamos a ver, básicamente trata con dos grandes secciones, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Y básicamente el plan de Dios en todo lo que ha hecho en su relación con nosotros es devolvernos al lugar de la bendición perdida. Es llevarnos y conducirnos al lugar de la totalidad. Ustedes y yo, los seres humanos, ya lo sabemos a esto, no hay que predicarlo hoy, lo predico todos los domingos. El pecado nos ha dañado y nos ha dañado horriblemente. Satanás complica las cosas más y todos nosotros tenemos una capacidad muy notable para irritar a otros, para herir, dañar, lastimar. Nos dañamos a nosotros mismos primero, vivimos esclavos y
Y el propósito del plan de Dios, no lo olviden nunca, queridos, es restaurarnos a la totalidad que Adán perdió. Cristo Jesús con su muerte y su vida lo hace posible. Por lo tanto, en símbolos y en figuras de lenguaje que son como la que un maestro de kindergarten utiliza para un niño que está dando los primeros pasos en el conocimiento, es que Dios diseñó este libro para hacernos entender a ustedes y a mí lecciones que de otra manera serían difíciles de comprender. Por lo tanto, estas fiestas y estas ofrendas y todo lo que vamos a ver, les vuelvo a reiterar, son como cuando a un niño uno le tiene que explicar con figuras la lección para que le entre más fácil, porque de otra manera los conceptos son muy complicados. Como siempre llegamos al libro y lo primero que tenemos que considerar es el título. En la Biblia hebrea, allí lo tienen anotado, el título del libro se llama Y Dios llamó. Muy bien. Entonces, si miramos en la Biblia hebrea, el título del libro es las primeras palabras que aparecen justamente en el primer versículo de Levítico. Y Dios llamó. Como ustedes ya lo hemos escuchado 2 veces, en el caso de Génesis, en el caso de Éxodo, Levítico, una vez más, tuvo el nombre cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego y allí decidieron llamarle con esta palabra que realmente no es la mejor. Porque la palabra Levítico quiere decir perteneciente a los levitas. Y si ustedes y yo hemos leído este libro, van a ver que los levitas aparecen una sola vez en todo el libro. Si hubiera dicho perteneciente a los sacerdotes, tal vez mucho mejor. Pero en este caso es el título que quedó y es medio difícil cambiarlo a esta altura del partido. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, ustedes lo saben. El pueblo salió de Egipto. ¿A dónde fueron cuando salieron de Egipto? A la península del monte Sinaí. Ustedes tienen el mapa de la semana pasada con la ruta del Éxodo. Cruzaron el mar y se dirigieron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí estuvieron estacionados aproximadamente 1 año. Y el libro de Levíticos tiene su origen allí en el monte Sinaí. Y cubre aproximadamente un periodo de unos 30 días. Allí tienen la cita, por ejemplo, una de las que podemos citar, 7:38 de Levítico. El Señor le ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día que él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Decíamos la semana pasada que para que una nación sea nación tenía que tener 3 cosas, ¿se acuerdan? Pueblo, territorio, constitución. Y ahora Dios les está entregando el modo en que ellos se deben conducir, la constitución nacional. ¿Cuál es el tema? Bueno, en Génesis lo vimos, allí lo tienen anotado por si se olvidaron. Soberanía de Dios en todos sus actos, Él es número 1. Elección de acuerdo a sus propósitos, Él llama a quien quiere, de acuerdo a sus planes eternos. En Éxodo vimos la redención, que es la liberación, la salvación del pueblo que estaba oprimido y sale libre. Egipto es una figura de lo que es el mundo en la actualidad, Faraón de lo que es el diablo, y quebrantado por el poder de Dios, entonces sale la nación libre. Y en Levítico, ahora encontramos al pueblo de Dios reunido con su Dios. Por lo tanto, ahora la nación hebrea, que ha estado tantos siglos allí en Egipto y no están muy sanos, que digamos, en sus prácticas, Dios les tiene que enseñar a vivir de acuerdo a sus parámetros para que vivan una vida abundante. Y lo que enfatiza este libro correctamente es que Dios, como decía hace un rato, Dios es completo, Dios es total. En Dios no hay desorden. ¿Se imaginan ustedes alguna vez lo que sería vivir una vida donde no hubiéramos tenido el pecado? ¿Lo pueden imaginar? Hubiera sido lindo, ¿eh? Crecer, digamos, hasta los 40, madurar, la edad justa, tener la energía que uno tiene en esos años y no envejecer nunca más. Y llevarse bien con todos. Y qué felicidad en el hogar y donde quiera que estemos.
Bueno, Dios es un Dios completo y el propósito que tiene es que le conozcamos a Él y aprendamos a vivir de acuerdo a sus planes para lograr eso que el pecado nos robó. Por eso, una vez más, en Génesis vimos al ser humano creado y caído. En Éxodo vimos al ser humano redimido. Y ahora, en Levítico, encontramos al pueblo de Dios reunido con su Dios y aprendiendo a caminar en sus estatutos. ¿De acuerdo? Lo que acabo de decir prácticamente lo tienen en los párrafos que siguen cuando hablo del propósito del libro. Este libro básicamente se divide en dos grandes partes. Ya lo voy a decir más adelante, pero en los primeros 16 capítulos vamos a aprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del 17 al 27 vamos a aprender lo que nosotros tenemos que hacer en consecuencia en respuesta al amor de Dios. Entonces, la primera parte nos quiere revelar la santidad de Dios, que Él es completamente distinto aparte de todo lo que conocemos. Realmente que Dios es distinto. Y entonces nos introduce todo este tema, que son las ofrendas, las fiestas, los preceptos, las promesas que leímos en el capítulo 26, las maldiciones, los votos. Y además, hay una cosa, un segundo propósito, y es cómo debe vivir Israel como una nación santa. Mis hermanos, si ustedes han leído este libro en estos días, o si lo vuelven a leer, van a encontrar cosas que ustedes dicen, pero ¿será posible que alguien haga estas cosas que están escritas aquí? Y si están escritas aquí, ¿por qué les parece que Dios las escribió? Porque Él sabe. ¿Y porque la gente en el día de hoy las hará? Lean capítulo 18 después. Está prohibido de leer en público ese capítulo acá. Pero hay cosas que ustedes dicen y el Señor las llama con cada palabra que dice, wow. Si el Señor condena estas cosas es porque hay gente que las hace. Y entonces el Señor nos dice, bueno, ahora escúchenme bien todos ustedes. Ahora son mi pueblo. Yo los redimí de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora ustedes van a ser una nación de gente santa, de sacerdotes. Y no pueden hacer aquellas cosas que antes hacían. Y les aseguro, hermanos, que acá hay prácticas que para mí, yo nunca vi esto. Algunos de ustedes tal vez que vivieron en otro contexto, en otro lugar, en otra área geográfica, tal vez vivieron en el campo y vieron cosas que en la ciudad no se ven. Hay muchas cosas. Pero lean y van a ver por qué Dios, al instruirnos de esta manera, está tratando de llevarnos a un punto en el cual todos nosotros podemos vivir mejor, podemos vivir en forma total, completa, sin autodestruirnos, sin dañarnos y sin dañar a los demás. Así que, y el tercer propósito de este libro, mis queridos, es que el Señor es uno de los primeros libros que nos presenta a través de muchas figuras la venida del Mesías. Muy interesante. Si uno hiciera un análisis detallado de cada una de las ofrendas, como ya les voy a mostrar muy rápidamente esta noche, cada una de ellas es un anticipo de lo que Cristo hizo. Y en algunos casos tiene que ver con Él, tiene que ver con nosotros. Entonces, nos encontramos que el centro de atención en este libro es el tabernáculo. En este momento, el tabernáculo está en el medio del campamento. Cuando leemos Éxodo, Dios le dice a Moisés, tienes que construir el tabernáculo. Y entonces Moisés lo construye y luego le da las instrucciones como 3 tribus de este lado, 3 tribus de este lado, 3 tribus acá y 3 tribus acá. Las 12 rodeando el tabernáculo porque este es el lugar más importante que tiene la nación. Es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Es el lugar donde Dios va a hablar y su pueblo debe escuchar y su pueblo debe obedecer.
Realmente qué días felices deben haber sido aquellos, ¿no? Qué privilegio escuchar la voz directamente que hablaba y... ¡guau! Ah, y es interesante que esta palabra tabernáculo nos anticipa lo que es la encarnación del Señor. Allí les puse Juan 1:14. Esa es una palabra, un versículo del Nuevo Testamento que lo hemos leído muchísimas veces. Porque ese verbo que era ya en la eternidad pasada y estaba con Dios y era Dios y creó el universo, en el versículo 14, muy interesantemente, Juan nos dice, y ese verbo se hizo carne. Y si tuviéramos que traducir la próxima palabra que es habitó entre nosotros, allí se nos puso entre paréntesis, el término correcto sería tabernaculizó entre nosotros. O sea, el Dios que se encontró con su pueblo en la antigüedad, ahora se ha hecho presente con su nueva familia. Esa es la riqueza del término. Así que en este libro bendito, después si a alguno le interesa, le doy información sobre a dónde ir a buscar estudios más detallados de cada uno de los puntos que tiene este libro, porque son muchísimos y cada uno más lindo que el otro. Ahora, vuelvo a reiterar, el objetivo final de este libro y de toda la Biblia, pero muy particularmente es el tema distintivo de Levítico, es lo que ustedes tienen ahí, que les puse el versículo de 1 Juan capítulo 1. Cuando el apóstol le escribe a los primeros creyentes, las palabras que ustedes tienen allí que dice, les escribimos esto para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre. Bueno, marque la palabra comunión. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Es algo que le hacemos a los niños cuando cumplen cierta edad? Relación correctamente, exactamente. O sea, el objetivo final de todo el plan de Dios es establecer una relación de amistad con Él, una relación de amor. Y entonces, lo que Primera de Juan nos recuerda es, bueno, el propósito de todo lo que el Verbo hizo es tener comunión y nuestra comunión, versículo 3 de 1 Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí estamos. Ahora, si quieren recordar al Levítico de la manera más fácil, pongan, este es el manual para el adorador. En los primeros 16 versículos nos va a decir cómo debemos adorar. En los versículos, capítulos 17 en adelante, nos va a decir cómo debe conducirse la persona que adora a Dios de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a lo que tienen allí como el bosquejo analítico del libro de Levítico. Les dije ya 2 o 3 veces que este libro se puede dividir en 2 grandes secciones, capítulos 1 al 16, 17 al 27. Si tienen esa división, están en buenas manos. ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué debo hacer yo por Dios en mi conducta diaria? Ahora, en este bosquejo, uno entra con más detalle en cuanto al contenido que tiene el libro. Y fíjense que en la primera sección nos dice el camino hacia Dios por medio de los sacrificios. Eso abarca los primeros 10 capítulos. Y lo primero que encontramos es el tema de las ofrendas. Vamos a encontrar 5 de ellas. Y cada una de ellas con un propósito especial. Vamos a encontrar que la ofrenda quemada ocupa el capítulo 1. Esta era una ofrenda de sangre. Y si ustedes prestan atención y lo leen, van a notar que se quemaba el animal y no se comía nada de él. Era una ofrenda completamente dedicada a Dios. ¿Qué nos quería enseñar? Allí se los anoté.
Cristo perfecto en su muerte hacia Dios. Le estaba tratando de enseñar al pueblo que el sacrificio de Cristo como el ser humano perfecto, siendo Dios, él también era absolutamente perfecto delante de la santidad del Padre. En el capítulo 2 encontramos una ofrenda completamente distinta. Vamos a encontrar lo que se llama en nuestra versión la ofrenda de cereal o la comida. Y vamos a notar allí que el israelita podía preparar una comida utilizando ciertos elementos de distintas maneras. Y encontramos que después de todo eso se presentaba, se quemaba y el sacerdote comía algo, no el adorador. Y aquí encontramos una figura de lo que es el trabajo humano. Que ustedes y yo con nuestro trabajo servimos a Dios, lo presentamos a Él como las primicias de nuestra labor y es algo de lo cual Dios se agrada. Pero aplicándolo a la vida de Cristo, nos recuerda de su vida que nunca tuvo pecado y siempre fue intachable. Venimos a la tercera de las ofrendas, la ofrenda de paz. Una vez más, y no quiero entrar en todos los detalles porque los voy a dormir, pero ustedes lean estas ofrendas y van a encontrar que aquí tienen el significado. La ofrenda de paz era para hacer la reconciliación entre el hombre y Dios. Y después, las últimas dos ofrendas, la cuarta y la quinta, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, era cuando un ser humano pecaba voluntariamente, esa es la ofrenda por el pecado, y después por las transgresiones o la culpa, como dicen algunas de nuestras traducciones, era cuando alguien pecaba involuntariamente. Y entonces, las tres primeras ofrendas, si ustedes leen, son voluntarias. La cuarta y la quinta son obligatorias. Las primeras tres, alguien podía hacerlas o dejarlas de hacer. Era entre él y Dios, porque Dios no fuerza a nadie. Pero si alguien había metido la pata en forma grande y ahora tenía un problema serio, no le quedaba más remedio que ofrecer la número 4 y la número 5. Lean los detalles. Yo no puedo entrar en ellos esta noche, en cada uno de ellos. Y es notable como el Señor es tan cuidadoso, es tan meticuloso. Hagan una investigación ustedes. ¿Por qué el Señor pedía que cuando se mataba el animal había que lavar las partes internas antes de ofrecerlo? ¿Por qué en algunos casos había que ponerle sal? Tabasco no, porque no se había inventado todavía. Y entonces, a pesar que el Señor es tan explícito y tan detallista, en la sección que va, allí lo tienen, presentación de la ofrenda de los capítulos 6, 7 a el capítulo 6 y 7, es notable como el Señor les vuelve a reiterar, oigan, háganlo así, 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 porque si no, no vale. Y uno dice, Señor, ¿qué nos tratas de enseñar aquí? Bueno, queridos, una vez más, Dios nos está educando. Nos está educando a cómo es Él. Nos está educando a cosas que nosotros no sabemos. Como decía el domingo, nosotros en Latinoamérica no es que perdimos el libro, nunca lo tuvimos, es peor que eso. Por eso, uno llega a la casa de Dios y la persona que nunca estuvo en la casa de Dios no sabe cómo conducirse. Y nosotros se lo tenemos que enseñar. Y vaya, el Señor tiene procedimientos precisos, meticulosos. El Señor, cuando yo leo esto, a mí me saca una conclusión, que el Señor no es hispano. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor es súper detallista. Y dice, las cosas se tienen que hacer así, 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 así. Y si no, no sirve. Vean ustedes, lean todos estos libros y yo me quedo impresionado. Hay que mover el arca. Ah, bueno, ojo, tienen que ser los levitas y le tienen que poner el palo así, así, bla. Y uno dice, pero, Señor, ¿cómo es esto? Bueno, vean lo que pasó después en el tiempo de David. ¿Se acuerdan cuando quisieron traer el arca de regreso? Y el arca venía en un buey ahí toda, y de repente se caía y un hermano dijo, ¡uy, que se cae! Y la tocó y quedó fulminado. Y dijeron, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron que aprender que Dios quiere las cosas de cierta manera. El arca tenía que ser tocada únicamente por los levitas, por nadie más.
Otra manera era buscar la muerte. Entonces, a mí lo que me impresiona de todo este tema es que el Señor está tratando de sanarnos a nosotros. Y fíjense qué cosa tan interesante. Que ahora todo esto de las ofrendas ha sido reemplazado, todo por la muerte de Cristo. Pero el Señor les trataba de enseñar que para ciertos pecados tenés que hacer esto, para ciertos pecados tenés que hacer lo otro. Y que cada pecado necesitaba un remedio especial. El Señor no trataba todas las enfermedades con amoxicilina. ¿Está bien? Ahí la tienen. Bueno, pero además es que si ustedes y yo nos vamos a recuperar de la caída, no solamente necesitamos las ofrendas, sino necesitamos también el sacerdocio. Un grupo de hombres separados por Dios para que pudieran guiar al pueblo en la adoración. Servir a Dios no es simple. Si yo tomara a un niño, un hombre de la calle, le digo, oiga, usted vaya y plante una iglesia para Jesucristo ahí en Glendora. Y el tipo me mira y me dice, ¿y qué tengo que hacer para plantar una iglesia en Glendora? Claro, no sabe nada de nada. Servir a Dios no es simple, mis hermanos. Yo les aseguro que voy a cumplir 50 años sirviendo al Señor el año que viene. ¿Cuánto he tenido que aprender y cuánto me falta aprender todavía? Porque es un proceso que nunca se termina. Pero ciertamente que nosotros tenemos que hacer cosas que el Señor nos manda y hay otras cosas que tenemos que descartar. Hay tantos aspectos en estas cosas que es tremendo. Además, cuando uno está dando los primeros pasos, no necesitamos la ayuda de un amigo. ¿Por qué ustedes que ya son viejos en la fe no me vienen a pedir mis brillantes opiniones y mi sabiduría infinita? Porque ustedes han crecido y ahora saben ustedes para ayudar a otros. Pero ¿quiénes son los que nos vienen a pedir los consejos? El creyente nuevo, es lógico. Tiene que hacer una decisión. ¿Cómo hago? Ahora yo quiero agradar a Dios. ¿Me ayuda? ¿Cómo no te vamos a querer ayudar, querido? Vamos juntos. Entonces permíteme que te muestre. Y eso es lo que Dios hizo para el pueblo de la antigüedad, poniendo los sacerdotes. Y ustedes lo ven allí en 3 capítulos donde se le instruye al pueblo cómo debía ser el liderazgo espiritual de la nación. Y fíjense que hay una historia realmente muy trágica, ¿La leyeron? Justamente al sumo sacerdote Aarón tuvo una tragedia familiar. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa frase, fuego extraño? Who knows? Pero evidentemente los chicos, imagínense el orgullo del padre. ¡Oh! Ahora mis hijos son sacerdotes. Ellos van a oficiar el incienso en la presencia de Dios y de repente, ¡boom! Y los 2 hijos caen fulminados. Y el pobre Aarón quedó, léanlo después, quedó como yo hubiera quedado si... ¿Y qué hicieron de malo los chicos? ¿Qué pasó? Bueno, no se dieron cuenta que la santidad de Dios es la santidad de Dios. Menos mal que no vivimos en esa época, hermanos, Porque si no, qué baño de sangre que tendríamos. No queda uno, dice Zuni acá adelante. Lógico. Demos gracias que no estamos en esa época. Que nuestro Dios es tolerante y bueno y lento para la ira. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Dios le está enseñando al pueblo a vivir de otra manera. Ese es el énfasis. Y después, lógicamente, lo que está acá en el bosquejo es enseñarle a caminar a los creyentes en santidad. Y por eso habla de tantas cosas que el creyente tiene que aprender. Y hay muchas ahí que algunas han caducado, ya se van a dar cuenta. Hay muchas cosas que ya no corren, Pero yo leo este libro y digo, ¿cuántos detalles que si los mantuviéramos todavía nos iría mucho mejor? Yo no sé, ¿ustedes se han dado cuenta que el ser humano está en caída libre? Occidente está en caída libre. O sea, ¿se acuerdan? No, ustedes son los más jóvenes, no. Pero... No, esperen un cachito, esperen. Yo me encuentro que yo me crié en Argentina.
ustedes acá en México, pero veo que teníamos la misma educación. Yo llego a un lugar y está Marco sentado ahí y yo llego y Marco se pone de pie para saludarme. ¿Por qué? Porque así nos educaron, ¿no es cierto? Nos enseñaban que a los mayores había que respetarlos. ¿Se acuerdan? Rodrigo lo mismo. Rodrigo Limón, Tita. Digo, Tita, usted no. Las damas no se ponen de pie con los hombres. Y no, pero igual. Porque nos formaron así. Había una materia que se estudiaba que se llamaba civilidad. Civismo, civilidad. Era justamente estas normas culturales de cómo te comportás en medio de la sociedad para no quedar como un burro. Y justamente ahora todo el énfasis de la cultura contemporánea es barrer con todo lo que sea decencia y civilidad. O sea, cuanto más grosero, mejor. Y mis hermanos, estamos yendo a un abismo. ¿Dónde va a parar el tren? No sé. Y Dios a su pueblo le dice, oigan. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. No pensemos que la santidad de Dios es algo feo y aburrido. El Señor no tenía en la mente que nosotros seamos como los Amish. ¿Los conocen? Son esos grupos de creyentes que pensaron que el cristiano debe vivir en el otro siglo y no debe usar la electricidad, no debe andar en auto y andan con ropas largas que parecen la propaganda de Quaker. ¿Vieron la de los? El puritano, esa es la figura. Entonces, ciertamente que Dios no tiene interés en que nosotros seamos los ridículos de la sociedad y cuando nos enseña cómo comportarnos nos da margen para ajustarnos de manera que seamos culturalmente relevantes. Pero mis hermanos, lo otro es irnos al otro extremo, y tirar con todo y bueno, en fin. No quiero dar ejemplos contemporáneos porque van a pensar, pero ¿qué leerá el pastor? Pero basta con que usted abra el diario en la internet o en papel un día a la mañana y vea las notas, nada más los titulares, y se le pone rojo de vergüenza hasta el huesito dulce a uno, miren. Hay cosas que cada vez estamos peor. Estamos peor, y Dios le dice a este pueblo, queridos, ustedes ahora yo los compré. Yo no le pido que hagan esto sino porque yo les amé. Y porque les di vida eterna. Y yo los saqué cuando ustedes no se podían salvar. Entonces ahora volvemos al primer versículo. Sean santos porque ustedes me pertenecen a mí. Y lo tenemos que hacer por amor a Él, en obediencia a Él. Seguimos. Capítulo 16 es el principal capítulo del libro. 16 es el gran día de la expiación. Ya lo vamos a ver en un minuto con el tema de las fiestas. Pero este es el gran día en el calendario hebreo. Es un día tan sagrado y tan solemne que muchos de ustedes no estaban vivos cuando voy a contar la historia. Pero ustedes saben que desde que Israel se estableció en la tierra en el año 1948 tuvieron varias guerras. Y en el año 73 los egipcios lanzaron una nueva guerra. Y la lanzaron el día del Yom Kippur. Ahí le estoy dando dos palabras hebreas. Y-O-M quiere decir día. A ver si se acuerdan. Good Yom. Ahí lo impresionaste al rabino. Yom. Y después Kippur, expiación. Es el gran día de la expiación, el día cuando Israel se reunía y hacía el sumo sacerdote, entraba por única vez en el lugar santísimo, con sangre para echar sobre el arca y expiar los pecados de toda la nación por ese próximo año. En el año 73 que les contaba, los egipcios, sabiendo que los judíos estaban todos congregados en sus sinagogas, en sus lugares de reunión, fue que aprovecharon para atacarlos y les hicieron unos cuantos agujeros, cosa que después tuvieron que revertir a pesar de las pérdidas de vidas y bueno, en fin, es otra historia. Pero es el día más solemne del año. Es cuando el sumo sacerdote oraba y expiaba
los pecados de la nación. Luego vienen un montón de leyes. Van a encontrar ahí muchos principios. Me llama la atención cómo el libro enfatiza la importancia que tiene la sangre. Capítulo 17, búsquenlo. Les va a decir la vida del animal, del ser humano está en la sangre. Por eso ustedes cuando matan un animal no van a comer la sangre. Y vaya, el pueblo de Israel era mejor que nosotros, ¿eh? Ustedes saben que hasta el día de hoy, no sé, por lo menos hasta cuando yo estaba en Argentina, eso es lo que yo sabía. Acá no debe ser distinto. Ustedes y yo vamos y compramos la sangre, la carne en el supermercado, el beef. ¿Y qué trae? Toneladas de agua y de sangre. Y creo que la mejor manera de cocinarlo para sacar todo eso es el grill, ¿no es cierto? Cuando fluye todo y se va. Pero ustedes saben, me imagino que acá debe ser cierto, papá me contó esto cuando yo era chico, que allá en Argentina, en el matadero, todas las mañanas llegaba el rabino judío para degollar la vaca, porque ellos la comen sin sangre. O sea, el método tradicional para matar la vaca, ¿cuál es? Un mazazo en el coco. Entonces, el animal muere, pero queda toda la sangre dentro de él. Y ustedes después y yo nos comemos todo eso. No es bueno. El judío con razón que vive mejor. Entonces, el Señor les enseñó todas estas prácticas y, bueno, tantas cosas para aprender. Acá Suni me dice que este tipo de carne sin sangre se puede conseguir acá también en ciertos negocios, kosher o halal, me dicen, sin sangre. Ahí está. Creo que sería comida mucho más saludable. Ahora, vamos rápidamente a el punto con el cual quiero cerrar en esta noche. Son las 7 fiestas del pueblo de Israel. Capítulo 23. Las tienen allí en el bosquejo y también, a fin de hacerlo más gráfico para ustedes, hemos tratado por todos los medios posibles de poner en vuestras manos cosas que simplifiquen el estudio. Ustedes recibieron, veo que tienen ahí en la mano, una fotocopia color del calendario hebreo. Una fotocopia verde con un círculo amarillo a colores. Muy bien. Te va a decir, ¿para qué nos da esto el pastor? Bueno, por esta razón. Esto es para ayudarnos a leer la Biblia mejor, obviamente. Ustedes notaron que todos los años Semana Santa cae en un fin de semana distinto. ¿Correcto? Este año, ¿cuándo cayó Semana Santa? ¿Alguien se acuerda? ¿20 de abril? El año que viene cae en la primera semana de abril. Hay veces que cae en la mitad de marzo. Hay veces que cae... ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Muy bien. Nosotros, los occidentales, como consecuencia del Imperio Romano, que adoptó el calendario basado en el sol, tenemos un año de 340 días. 365, correcto. Y cada 4 años le tenemos que agregar un poquito más que sobra ahí, por eso tenemos cada 4 años un día extra, correcto. Eso es porque está basado en el calendario, según calcularon, lo que el planeta Tierra tarda en girar alrededor del Sol en una órbita que dura un año. Los judíos tenían otro modo de medir el tiempo. ¿Cuál era la base de sus cálculos? La luna. Entonces ellos desarrollaron un calendario de 360 días. Por eso, cuando van pasando los días, se producen estos desfasajes. Ahora, ¿cuándo Dios ordena la Pascua? Les dicen, este será, ¿qué cosa para ustedes?
Este será enero 1 para ustedes. No, correctamente. Quiero decir, si ustedes leen Éxodo 12, va a decir, este es el día que comienza el año nuevo para ustedes. Y Dios pone 12 meses que tienen nombres distintos. Correctamente acá se me decía Nisan. Ahí está. Los judíos manejaban el primer automóvil japonés. Un Nissan y un, no sé, un Altima híbrido, no sé, algo por el estilo. Bueno. Y de acuerdo, acá Sonia pregunta si empieza siempre el mismo día. No, porque va de acuerdo al calendario lunar. Ahora, sí, ellos tienen bien calculadito que ese mes empieza y de acuerdo a los días tienen que venir las fiestas. Ahora, allí tienen el calendario para ver cómo los meses judíos encajan más o menos con los nuestros. Y les hicimos este gráfico para ver cómo las fiestas judías encajan dentro de nuestro calendario anual. Ahora, mis hermanos, yo sinceramente tengo que llegar a la conclusión que el pueblo judío son una manga de tontos totales. Porque leo el libro de Levítico y estos tipos sí que la tenían para vivir bien, ¿eh? Lean las celebraciones de las fiestas. Y qué pachanguero que es nuestro Dios, querido. Les dice, van a tener Santa Asamblea 7 días de vacaciones seguidos. Y viene Pentecostés y otros 7 días. Y viene Tabernáculo y otros 7 días. Y después, al 7º año, tenían que dejar descansar la tierra por 1 año. Y después de 49, 7 por 7, 49, tenían que dejar descansar la tierra por 2 años. ¿No les hubiera gustado tener a ustedes 2 años de vacaciones pagas seguidas, compañeros? Y lo perdieron todo. Qué lástima. Ahora ustedes y yo tenemos que trabajar y 2 semanitas al año te da el dueño de la fábrica con buena suerte. Bueno, compañeros, miren. Dentro de las 7 fiestas, en el capítulo 23, el Señor comienza con una que no está considerada fiesta porque no es un evento anual, sino es un evento de todas las semanas, que es el respeto del 7º día. Una vez más, el Señor le enseña a su pueblo la santidad de Él. La santidad de que 6 días trabajamos y un día es para Él y está separado para Él y es todo para Él. Otra vez, aquí en Occidente hemos perdido, hemos retrocedido en ese tema. Cuando yo llegué a Canadá, en el año 80, el sábado a las 6 de la tarde cerraban todos los supermercados y se abrían recién el lunes. ¿Era mejor eso o era peor? Este asunto de que ahora se le toca trabajar a la gente los domingos ha costado el precio gigantesco a ¿quiénes? A las familias, ¿no es cierto? El hijo está trabajando el fin de semana, el padre trabaja de lunes a viernes. El costo social que ha tenido este asunto ha sido una catástrofe. Dios le enseñó a su pueblo, miren muchachos, de sol a sol vamos a trabajar. De domingo a lunes en este caso, 6 días trabajarás, harás toda tu obra y el 7º día, cocina cerrada los domingos. Gracias, señoras, dicen ustedes. Amén, Señor, dicen las damas. Contentas, ese día no trabajaban, se preparaba la comida antes. No había ninguna de estas locuras, no había shopping centers abiertos en aquella época. Así que una vida mucho mejor, destinada ¿a qué? A vivir más balanceados física y mentalmente y emocionalmente. El plan de Dios, no hay cómo ganarle el plan de Dios, compañeros. El Creador sabe cómo nos fabricó. Entonces, a fin de comprender el plan de Dios, es que le dio estas 7 celebraciones que nos demuestran cómo Él está desarrollando sus propósitos en la historia. Si ustedes miran bien, allí lo tienen en el bosquejo analítico, capítulo 23, versículos 4 y 5, tienen la Pascua. Es el gran evento, es la gran fiesta. Con ese evento comenzó la nación.
Cuando el Señor pasó por Egipto, destruyó a todos los primogénitos e Israel salió libre. Ese evento tenían que marcarlo a fuego. Era súper sagrado. Los judíos todos los años tenían que celebrar la Pascua. Y junto con él, dentro de la Pascua había una segunda fiesta que ustedes la van a encontrar allí. Ahí tienen la información. Yo no la voy a leer. Pero junto con la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden siempre, la levadura es sinónimo del pecado. A lo largo de toda la Biblia, cuando ustedes vean levadura, es sinónimo de pecado. Y en el día de hoy, si ustedes van a la casa de cualquier judío que ame a Dios, en esos días no van a encontrar levadura en la casa. Me contaba un rabino un día que en broma mandan a los chicos, digamos, yo voy a la casa de Jonathan y llevo mis 3 hijos y los míos van y le recorren toda la casa para ver si encuentran que sea así de levadura. Y después viene Jonathan a mi casa con sus chicos y hace lo mismo y me recorren toda la casa porque no debe haber ni una pizca de levadura en esos días. Bueno, la fiesta de la Pascua, ¿a dónde iba? Iba al gran recordatorio que se cumplió, ¿con quién? Con la muerte del Señor Jesucristo. Él fue crucificado como nuestro Cordero. ¿No dice San Pablo, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada? ¿Se acuerdan 1 Corintios? La Pascua, con este evento del Cordero que daba su vida para que el pueblo sea salvo, era un anticipo de lo que Cristo iba a hacer un día como el gran sacrificio de Dios por toda la humanidad. Esa era la primera fiesta que el judío tenía que celebrar. Era un anticipo de lo que el Señor iba a hacer cuando viniera a quitar el pecado del mundo. Junto con eso, debían celebrarlos sin maldad. Pablo una vez más nos habla de lo que habla Levítico. Nos dice, porque Cristo en nuestra Pascua ha sido sacrificada, celebremos la Pascua con panes de sinceridad y no con panes de maldad. Está diciendo una iglesia que ha perdido el rumbo. Muchachos, chicas, cuidado. Ahora que agradamos al Señor debemos vivir en otro espíritu y en otro ambiente. Es el ambiente del amor. Si el primer mandamiento era amarás al Señor, ahora tenemos que amarnos todos como hermanos y por lo tanto dentro de la asamblea de Dios, dentro del pueblo de Dios no debe existir la levadura. La tercera Pascua, la tercera fiesta que tienen marcada allí es primeros frutos. Y vienen prácticamente una tras de la otra en rápida sucesión. ¿Por qué? Porque a través de esa fiesta les quería enseñar lo que después cumplió Cristo el día que Él resucitó entre los muertos. Fue el primer fruto de la resurrección. ¿No nos enseña eso 1 Corintios 15? Que Él es el primero entre muchos primogénitos, que Él es el primero dentro de una gran cosecha que va a venir. Si yo creo en la resurrección es porque el Señor resucitó, fue el primero y luego todos vamos a resucitar con Él. Ahora, vamos a la cuarta. El Señor les da instrucciones desde tal día hasta tal día. Tienen que contar 50 días y después de ese día van a tener santa convocación, todos de farra de vuelta. ¿Y qué viene? La fiesta de Pentecostés, que estamos en el mes de junio. Esto marcaba el fin de la primera cosecha, los primeros frutos que se han cosechado, ahí va, ¡boom! Y venimos y traemos. Y ustedes saben que fue en la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo de Dios y marca el comienzo de la era de la Iglesia del Señor, correctamente. Ahora, es notable que después de Pentecostés, fíjense que viene un periodo largo. 4 meses hasta la próxima fiesta. Mientras en la Pascua hay prácticamente en 3 días, ahora pasan. Es el tiempo del verano en Israel, es este tiempo de ahora. Y la próxima fiesta va a venir en el mes de octubre nuestro. El primero del mes, ahí viene y después. Y entonces uno dice, ¿de qué nos está hablando?
Bueno, queridos, que en este momento en el plan de Dios ustedes estamos en el tiempo que es entre Pentecostés y la venida del Señor. ¿Y cuál es el próximo gran evento que espera el pueblo de Dios? El arrebatamiento de la iglesia, que comenzará ¿con qué? Ustedes lo están diciendo correctamente. Porque sonará la trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros... ¡brum! Este es el próximo evento en el calendario de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor a través de estos símbolos le estaba tratando de enseñar al pueblo? Oigan, este es mi plan para las edades. Operen así, les va a ir bien. Y después, lógicamente, viene el gran evento, que es el día de la expiación. Y este es el día de la angustia para Israel. Acá esto no quiero entrar en muchos detalles ahora, pero vamos a ponerlo, que es el tiempo que representa la gran tribulación. Y después, finalmente, la última fiesta es la fiesta que representa lo que se cumplirá cuando Cristo venga en persona, en gloria, a establecer su reino de 1000 años en la tierra. Así que cuando ustedes ven todo este libro, uno dice, caramba, que hay muchas cosas acá para leer, pastor. Bastante. Suficiente para los próximos 5 minutos, ¿les alcanza? Esta noche, si pierden el sueño, se leen Levítico de tapa a tapa. Ahí vamos. Compañeros, hermanos lindos, ¿cuánta riqueza que hay en estos libros? Después, fíjense que a este pueblo que tanto le ha enseñado, el Señor le dice, bueno, muchachos, chicas, a ver, ¿qué vamos a hacer? El capítulo 26 que leímos juntos. ¿Cuántas promesas hermosas que hace el Señor? Obedézcanme y les voy a tirar y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Pero no me desafíen porque entonces, y ustedes ven, allí se los puse en el bosquejo, hay 5 peldaños descendentes. Y hay cosas que el Señor le advirtió al pueblo. Y tristemente, todo lo que el Señor dijo que iba a pasar, pasó. Ya lo vamos a ver en los próximos estudios. Este pueblo que ahora iba a la tierra prometida, llegó un día cuando Dios los expulsó a todos de la tierra prometida. Todo lo que pasó aquí lo vivieron. A ellos les dije, esto no conviene leerlo porque el Señor les avisa de cosas que son impensables. Pero cuando los ejércitos sitiaban una ciudad y se empezaban a acabar los alimentos, lean ustedes lo que dice el Señor. Todo eso se cumplió cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén y volvió a ocurrir cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. Y el pueblo judío ha pagado carísimo. Primero, hacerse idólatras y segundo, haber rechazado al Mesías. Realmente que cometieron un suicidio impensable cuando dijeron que la sangre de ese sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se colocaron bajo el poder de Satanás y hasta el día de hoy no se han salido de allí. Y a pesar de todas las cosas buenas que han ocurrido en estos últimos años, el pueblo todavía no cree en Jesús, no lo recibe como el Mesías y le faltan pasar cosas que lo del holocausto va a ser un parade en comparación con lo que viene. Así que, queridos, ustedes y yo vemos en este libro la grandeza de nuestro Dios. Nos dice, yo he hecho esto por ti, haz esto tú por mí. Y en la medida que lo hacemos y aprendemos a regocijarnos en el Señor y a cumplir sus mandamientos en nuestra vida, se caracteriza por la santidad, que quiere decir totalidad. Vivimos más sanos, vivimos libres, vivimos felices. Y el cristiano que obedece a su Señor siempre prospera en todos los órdenes y los demás lo miran y le tienen envidia. Pero es que el manual del fabricante nunca ha fallado. El Señor sabe cómo hacer las cosas y cuando Él nos dice, vive así, es porque Él nos sabe cuál es el mejor camino. Así que este es Levítico, un libro cargado de símbolos para decirnos, adoren a Dios, sirvan a Dios. Y el Señor nos va a bendecir.